Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a empezar directo hoy con el gran Ernesto Prieto, un directazo que vamos a tener hoy, porque bueno, Ernesto es una eminencia, de verdad. Es un súper honor tenerle hoy aquí, poder compartir tiempo con él, poder entrevistarle, poder, bueno, exprimir esta hora que tenemos por delante con él. Voy a esperar que os vayáis conectando un poquitín, que se vaya conectando Ernesto también, que pida paso para entrar. Y nada, espero que podáis ver el directo entero. Los que no os podáis quedar hasta el final, no os preocupéis porque vamos a intentar dejarlo grabado, tanto aquí como en mi canal de YouTube. Y la verdad que va a ser muy interesante. Quiero presentar a Ernesto como se merece, porque de verdad que ha hecho y está haciendo una labor, sobre todo para el tema cáncer, brutal. Me parece un tema muy serio, me parece un tema muy interesante, me parece un tema muy importante a tratar y creo que no se le está dando la visibilidad, la visión y la realidad de cómo realmente combatir un cáncer, de cómo tratarlo, de cómo intervenir a la hora de una patología así, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tener a Ernesto con nosotros, es un súper placer. Voy a darle un poquito de tiempo que se vaya conectando, que creo que ya lo tenemos por aquí, que me pida paso y cuando entremos con él, a ver, un segundín. Hello. Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estamos? Un gusto, un gusto. Mucho gusto, Gracias. por Dios. Bueno, ¿Me oyes fantástico. bien? ¿Me oyes bien? Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, voy a subir un poquito mi altavoz. Antes de nada, darte las gracias por hacer este directo, porque de verdad que soy súper fan tuyo. Te sigo de hace muchísimo tiempo. Estos días atrás estoy de mudanza en casa y me estoy perdiendo un poco de tu contenido, pero estoy deseando poder retomarlo y enterarme de todo lo que has ido publicando. Pero yo creo que no hay día que pase en mi consulta que no recomiende el cáncer y la civilización. O sea, un documental de verdad que no me canso de ver, que no me canso de recomendar, que es maravilloso y que ayuda a mucha gente a abrir un poco la mente, a ver las cosas y la enfermedad desde otra perspectiva. Así que lo primero es darte las gracias no solamente por estar aquí hoy, sino por de verdad la labor tan maravillosa que haces todos los días. No, un gusto. La verdad es que el agradecido soy yo porque en mi obstinada ignorancia selectiva yo no sabía qué estaba pasando y hacía, qué sé yo, 13 años que no miraba nada, absolutamente nada. Entonces una decisión mía de no hacer ninguna otra cosa que lo mío, porque me falta capacidad, ¿no? Cuando de pronto veo cuando, por ejemplo, me mostraron todo tu trabajo, te digo, pero wow, pero están sucediendo una cantidad de cosas interesantísimas allá afuera, vamos a conversarlo, porque realmente es un alivio. Tú eres muy jovencita, obviamente, pero no te quiero decir 30 años atrás, pero ni siquiera 16 años atrás esto era posible, esta conversación era imposible. Primero porque no había social media y segundo porque las pocas personas que sabían algo en particular con respecto a ciertas verticales, por ejemplo, la cetosis fisiológica en el ambiente clínico, éramos unos bichos de laboratorio, éramos unas personas, unos nerds, y Sí. completamente la narrativa social andaba por otra parte, completamente, al punto que se consideraba, qué sé yo, una aberración en nutrición clínica hacer cualquier otra cosa que no fuera dar 85% de azúcares y el resto ya veremos, ¿no? Así que es un gusto estar acá, el trabajo que has hecho y me parece muy, además, elegante, muy bien presentado. Te felicito. Muchísimas gracias, Ernesto, un placer. Yo, si me lo permites, voy a dedicar 2 minutitos a leer una presentación que me he preparado tuya, porque creo que es digno de que la gente que todavía no te conozca, que por favor te sigan, y que es digno de que conozcan la persona que tenemos aquí hoy, porque de verdad que bueno, es fantástica tu recorrido y todo lo que haces diariamente, ¿no? Ernesto es un investigador independiente. Voy a leerlo porque no me quiero dejar nada, ¿vale? Disculparme.
que ha desarrollado la terapia metabólica del cáncer y fundador del Laboratorio de Ingeniería Complementaria, del Laboratorio de Ingeniería Humana y del Laboratorio de Análisis y Algoritmos Clínicos, dedicado al desarrollo de sistemas multiordinales para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades complejas. Fundador del Observatorio de Tecnologías y Paradigmas Emergentes en Medicina. Director del Centro de Oncología Complementaria con sedes en Bedford, en Nueva York, y en Buenos Aires, y miembro del comité de expertos de la SERM. O sea, hay uno, ¿vale? Yo aquí una humilde servidora, soy técnico en nutrición y dietética y sí que estoy especializada en alimentación cetogénica y ayunos, pero bueno, nada que ver contigo. Bueno, lo interesante es, si la decisión está tomada, te lo digo para nuestra audiencia, si la decisión está tomada acerca de que el conocimiento es una herramienta poderosa para emanciparnos y para tener una vida digna, una vida genuinamente humana, entonces no importa a qué institución fui o quién fue mi profesor o qué título tengo, lo importante es precisamente, yo he defendido ferozmente mi posición de autodidacta, de independiente, que es muy difícil autofinanciarse, hay que conseguir, o sea, la mitad de mi tiempo está en buscar fondos y no en la ciencia misma, lo cual es una especie de crimen, pero me da libertad. Así que para nuestra audiencia, si tienen la decisión tomada de que el conocimiento es el camino, todo lo que hay que hacer es ponerse a estudiar y ponerse a dedicarle todos los días un poco a este espacio, ¿no? Así que, bueno, fantástico, en buena hora. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo precisamente porque yo estuve muy enferma, mis seguidores ya conocen la historia, ¿no? Y cuando el tercer médico me dijo que no podía hacer nada más por mí, me puse a estudiar bioquímica. Y eso fue lo que me llevó a sanar y a estudiar luego nutrición, especializarme en alimentación cetogénica, en sacarme el título, porque al final lo necesitas para poder ejercer de lo que yo ejerzo, ¿no? Pero sí que es verdad que alguna vez algún familiar me dijo, pero tú no entiendes de bioquímica porque no tienes la carrera, no tienes ninguna titulación. Es que yo no necesito un papelito que diga que tengo un conocimiento. Yo tengo un conocimiento de bioquímica. O sea, al Claro. final, el autodidacta nos permite aprender porque estás haciendo lo que quieres hacer. Totalmente. Bueno, ahora yo te diría que a la vuelta de todas estas décadas, casi que es hasta más cool hacerlo ahora, pero en su momento era difícil entenderlo. Y qué sé yo, Steve Jobs, Richard Branson, el propio Elon Musk, Mark Zuckerberg, nada menos que el fundador de Microsoft, que no me encanta, pero es un personaje. Todos ellos fueron básicamente autodidactas, se enseñaron a sí mismos programación o ciencia aeronáutica o lo que fuere, y son dropouts, es decir, básicamente no siguieron el camino trillado, que por cierto lo necesitamos las universidades, también es posible hacerlo fuera de ahí, y casi te diría que en algunos casos, te confieso, en mi caso, no es que a pesar de esto, me lo dijo una colaboradora, me dijo, Ernesto ha hecho esto gracias a que no siguió el camino trillado, no a pesar de ello. O sea, no es un mérito, es una facilidad que este descarado hizo, así nos reímos todos, ¿no? Porque de hecho, justamente por hacerlo por mi cuenta, siempre con maestros extraordinarios, pero one-on-one, lo que entendí, o sea, no tenía obstáculos mentales, no tenía preconceptos, con lo cual me lancé directamente a hacer. A mí nadie me dijo que no podía tener mi propio laboratorio de investigación autofinanciado, nadie me avisó que que no era cinematógrafo, entonces me lancé a hacer un documental, construí mi laboratorio, hice todas estas cosas y bueno, el camino estaba bien. Como nadie me dijo que no podía hacerlo, lo hice, ¿no? No me avisaron eso. Entonces, bueno, por error me lancé y lo hice. Así que bueno, muy interesante ese camino, ¿no? Me alegro de ese error muchísimo, todos los días. Muchas gracias por todo lo que aportas. Yo quería Vale. hacerte, bueno, ya que te tenemos hoy aquí y al final a mí me encanta divulgar la alimentación cetogénica porque pienso que divulgo salud. Y yo cuando consigo que la gente que pasa por mi consulta implemente esto como un estilo de vida y no como una dieta o como algo pasajero, yo me llena tantísimo como profesional, como persona, ver que estamos inculcando salud real en las personas, que creo que bueno, me pareció muy interesante compartir desde a nivel laboratorio y bioquímica y más pura ciencia a lo que yo veo en el día a día de las personas, ¿no? En cómo sientan esos cambios en las personas. Entonces, yo quería preguntarte qué opinas, dejando los dogmas, ¿no?, que nos inculcan, ¿qué opinas sobre la alimentación que nos están inculcando desde pequeños, de la pirámide nutricional tradicional, cargada de carbohidratos?
y almidón, pues bueno. Ya, hay que entender, creo que está muy claro que ha habido un profundo error sistémico en la cultura occidental en los últimos 60 años, seguro, pero para no hacer leña del árbol caído, habría que decir dos cosas, un poquito, no en defensa, pero en disculpa de esa narrativa de la pirámide nutricional y todo. La primera es que la humanidad vivió atenazada por el hambre y el frío durante decenas de milenios, es decir, 120.000 han sido la forja última del genoma humano en la cuarta glaciación, y una preocupación constante era, yo te aseguro, lo entiendo en mí, yo pasé mucha hambre de chiquito, mucha hambre, y era una constante penuria por, ok, ¿qué puedo comer? ¿No? Todavía hay amigos míos de la infancia que recuerdan que yo llegaba y buscando las gavetas si había recortes de pan o lo que fuera, ¿no? Una cosa ridícula. Por circunstancias de la isla natal donde me desarrollé, y además circunstancias familiares en particular. En suma, entiendo que el hambre que pasó la humanidad nos fuerza, ni bien tenemos un poquito de recursos, entonces comer, comer, comer. Así está la primera cosa, es la compulsión que tenemos como cultura para esencialmente darnos la cantidad mayor de banquetes posible, porque ha sido la historia de la humanidad y también de los monos antropomorfos, digamos, los primates, los protohumanos, que nunca sabíamos cuándo íbamos a poder comer. Entonces, la primera cosa es, ok, venimos de milenios de hambruna. Es entendible que... Puedo hacer un inciso. Sí que es verdad, lo que estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que como había esos periodos de hambruna, había una regeneración celular gracias al ayuno, que hablaremos después de él si nos da tiempo, que Bueno, ahora no tenemos. No es lo mismo, bajo mi punto de vista, cuando estás pasando hambre, que tienes ese periodo que te permite estabilizar la glucosa, regenerar células, hacer autofagia, que cuando estás constantemente comiendo carbohidratos, ¿no? no cesa nunca el proceso, o sea, por tanta hambre que pasamos, involuntaria por otra parte, los animales ayunan involuntariamente, ¿no? Salvo que están enfermitos, pero eso es otra cosa, ¿no? El punto es que entonces se organizó un sistema interno para resistir los tiempos de vacas flacas, de hambrunas, y eso tenía un efecto regenerativo muy grande. Esto es ya mucho anterior a los animales superiores, ¿no? Entonces, la autofagia regenerativa es de los organismos unicelulares, o sea que es un mecanismo ancestral muy antiguo. Pero bueno, el primer punto es este. El primer punto es que en modesta disculpa de la narrativa de la pirámide, pero es que teníamos muchos siglos de hambre, muchos milenios de hambre, por un lado. Y por otro, entendiblemente, cuando las personas que migran, que la población humana ha migrado mucho, casi siempre por razones justamente de hambruna, de circunstancias, de apretura económica, cuando de pronto tengo oportunidad, me doy todos los gustos y como, y como, y como, y como, y como. Ahí hay un problema. Pero el otro punto que viene, y este es bastante más grave, fue el interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la crisis de 1929, donde hubo realmente unos azotes tremendos y hubo directamente hambre, desde el sitio de Leningrado hasta lo que pasaba, como dije, en Estados Unidos en 1920, 1940. Ha habido grandes problemas ahí asociados con, ok, hay espantosas patologías degenerativas, carenciales, quiero decir, por falta de nutrientes más esenciales, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que por lo menos la persona no se caiga muerta en la calle de escorbuto, de pelagra, de beriberi, de qué sé yo, de anemia perniciosa, etcétera? Estas dos cosas yo pienso que han redundado en esta cuestión de, bueno, tenemos que dar una base calórica, porque el asunto es que no morirse de hambre estaba ahí detrás de todo el pensamiento. Y sobre la base de eso, entonces, una serie de observaciones fatales hechas por un científico, se llama Ansel Keys, que fue el tipo que había ganado una voz acerca de justamente estudios de restricción calórica, con el de no Uy, comer te grasas perdí. saturadas, porque eran aparentemente... Oh, sorry. Ahora, ¿estoy otra vez? Sí, ahora sí. Es que vamos con la ruedecita parado. Ahora perfecto, perdón. Te decía que para ponerle la tapa al pomo, entonces, Ansel Keys, que fue un científico que había alcanzado notoriedad gracias al estudio Minnesota, al estudio se llama Human Starvation, el hombre entonces empezó a hablar de que las grasas saturadas eran el enemigo, empezó a haber una movida muy clara hacia el uso de granos y de
esencialmente azúcares, en toda, o sea, simples o complejos, y alejándonos con una clara noción de que las grasas eran el enemigo, lo que yo he llamado lipofobia, ¿no? Y eso yo pienso, después de la posguerra, ¿no? Ya fue lo que sentó las bases culturales para una realmente desastrosa política nutricional, dietética, ¿no? Además, yo creo que aprovecharon ahí, ¿no? El periodo ese de hambruna para poder sustituir los lípidos por los azúcares, ¿no? Sí, era realmente cuando no se sabe la causa primaria de algo, ahora está bien establecido, gracias al trabajo de varios premios Nobel, que la causa primaria, la causa última, la causa real y central de la patología cardiovascular, que es exclusiva de los humanos o de los monos antropomorfos, los primates no humanos, son 4 o 5 especies, es la mala calidad del colágeno porque no sintetizamos nuestra propia vitamina C. Y esa es la causa primaria. Todo lo demás es accesorio, son observaciones, etc. Y esa falsa correlación que encontró medio tramposamente, Ansel Keys hizo trampa, y esto le valió décadas de escarnio ahora, porque él agarró y falseó la evidencia, cosa que es un pecado para un científico. Él dejó fuera a los países que no le interesaba mucho, que no probaban su hipótesis, y dejó dentro los famosos países, que era como un tercio del grupo, donde parecía haber una correlación entre la cantidad de grasas aportadas por el monto calórico y la patología cardiovascular, donde en realidad no tiene nada que ver con eso. Nosotros hemos estudiado, creo que ya lo viste, hemos estudiado especies que comen solo grasa saturada, ni siquiera mayoritariamente, solo grasa saturada, y tienen arterias perfectas, delgadas, fuertes, flexibles. Entonces la cuestión es, ok, ¿por qué nos tocó a nosotros? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, no? Homo sapiens. Bueno, somos una especie que tiene este problema porque se nos anuló el gen que sintetiza vitamina C, etc. Así que con todo esto en mente, yo creo que es momento, y gracias a gente como tú, que están sosteniendo esta interesantísima narrativa social, ha empezado a dar vuelta, lenta pero seguramente, el paradigma de la alimentación, una alimentación más del cazador y recolector, que es la que nos sostuvo durante, de hecho, millones de años, ¿no? Sí, sin embargo, ahora que dices lo de cazador, voy a aprovechar para hacer ahí hincapié, porque sí que es cierto que se dice mucho y últimamente demasiado que comer cáncer, o sea, que comer carne provoca cáncer. Eh, No, así ¿cómo? que, Hay unas ridiculeces ahí. El problema es este. Una de las grandes razones por las que le he dedicado tiempo, que no me sobra, la verdad, a esta plataforma Science to the People, es porque he encontrado un analfabetismo científico en toda la población y en particular en la clase política. O sea, el estrato directivo, que son los que más tienen que estar claros, son así completamente ignorantes del método científico. Y hace unos años salió esta cuestión de que las personas que comían básicamente, ¿cómo se dice? Charcutería y todas estas cosas, como salchichas y qué sé yo. embutidos. Claro, eso, embutidos y mucha carne asada y qué sé yo, tenían una elevación de más o menos del 11% del riesgo relativo, que es lo que la gente no entiende, la diferencia entre absoluto y relativo, de llegar a padecer cáncer de colon. Pero el asunto no era la carne en sí misma, sino la sal de cura. La sal de cura es los nitritos y nitratos, que también está bastante sobrevaluado, pero en particular quemar los alimentos y exponerlos al fuego directo, al fuego vivo, crea lo que se llama hidrocarburos aromáticos polinucleares. Tú sabes esto, podría llegar a ser carcinogénico. Lo que es ridículo es que nosotros comíamos mayoritariamente y en algunos pueblos únicamente tejidos animales, únicamente. La razón que nos llevó al Ártico precisamente es que los pueblos circumpolares no padecían ningún cáncer ante la llegada de la dieta europea, y comían exclusivamente carne, exclusivamente animales. Ahí te perdí. ¿Me congelé otra vez? No. No. Bueno, estuviste a punto. Va y viene la señal. Bueno, empecé a hablar del Ártico y me congelé de inmediato. Solo de recordarlo me enfrío. Es que tuvo que hacer frío ahí. Tenemos esta evidencia, y después lo otro es que desde que, esto se llama la ley de Tanzhou, mientras más civilizada es una nación, mientras más azúcares refinados y mientras más calorías huecas tiene, mayor es la mortalidad por cáncer. Esto es en el mundo entero. Esto lo hizo Stanislav Tanzhou, lo notó a finales del siglo XIX, eso se mantiene hasta el día de hoy. Y es ridículo entonces establecer que
ha subido 800 o 900% la tasa de cáncer a partir de 1900 para acá. Y entonces apuntamos a la carne, al consumo de carne, cuando en realidad es Exactamente. la inferencia hecha de la epidemiología burda, ¿no? Entonces no es cierto para nada, por cierto, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, porque lo vemos todos los días en la consulta, que podemos revertir y prevenir enfermedades con una alimentación cetogénica alta en proteína, alta en grasas, o sea, evitando carbohidratos al máximo posible. Claro, claro, sí, sí, esto es bastante establecido, yo creo que es un hecho incontestable. En el inicio yo me enteré de que existía una intervención llamada Ketogenic Diet en 1994, no, perdón, en 1991, trabajando con uno de mis mentores, Marcos Díaz Mastelari, un gran médico cubano, en el ámbito de la restauración neurológica. Yo era su discípulo, él me hizo entrar a trabajar en un instituto de investigación, etc. Y ahí entonces me habló de este ketogenic diet, que era una cosa medio esotérica, y me dio la tarea de hacerlo. El inicio de la observación era precisamente la observación de los pueblos circumpolares y qué sé yo, gente como los Masai Mara, etcétera, que eran exclusivamente carnívoros. Ojo, el problema acá viene, el asunto es qué comían del animal, comían todas las partes, y de hecho a mí se me han reído en la cara los cazadores esquimales cuando les pregunté. Me dicen, no, el músculo es comida de perro de trineo. Los Uninuk, un ser humano, Inuit es el plural, ¿no? Los Inuit, los humanos, comemos las partes buenas, el cerebro, el hígado, las ventrechas, los pulmones, qué sé yo, la grasa. Entonces hay dos. De nutrición. Claro, claro. Entonces hay una cosa, ¿qué quiere decir carne? Que es tejidos animales. Bueno, ¿qué tejidos? Número uno. Número dos, ¿cómo es el modo de cocción? En el caso de ellos es absolutamente crudo. Por eso les esquimó, ¿no? La voz francesa, franco-canadiense, esquimó, los esquimales, implica en su raíz etimológica que comen crudo las cosas. Y esto es importante porque el tenor nutricional se mantiene y la cocción excesiva altera estas sustancias, ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente, si nosotros usamos las grasas constructivas, porque grasa es un nombre muy genérico, ¿no? Si usamos las grasas constructivas y no todos los aceites poliinsaturados, estos oxidables, y empezamos a hacer una nutrición racional, congruente, esto tienen que entender la audiencia, congruente con el genoma del ser humano, aquello que nos forjó. Entonces estamos en una diferencia muy grande con comer la dieta americana estándar, ¿no? Esta ridícula alimentación que está básicamente destruyendo la salud de Occidente. Exactamente. Entonces, para personas que además hay muchísima gente hoy en día, desgraciadamente, con diabetes, que yo siempre digo que la diabetes es la antesala del cáncer, podríamos tratar tanto a nivel preventivo como a nivel ya curativo a través de alimentación, ayuno, autógenos, esas enfermedades, esas... Sí, hay mucha evidencia de esto. La extraña, bueno, de alguna manera yo pienso que hay una cierta, o había una cierta repulsa del mundo de la medicina ortodoxa, porque un poco le sacaba el poder al operador. El médico que hablaba en latín y escribía con una letra ilegible, ya los médicos y profesionales de la salud de tu audiencia saben a qué me refiero, ¿no? Había una especie de lo que dice el doctor es sagrado, etcétera. Y cuando el ayuno y la nutrición adecuada y el ejercicio y qué sé yo, son el elemento sanador, un poco le saca poder. ¿Qué prescribo entonces? Y el cuerpo, hay una vieja idea, una muy antigua idea, que es expresada en latín, se dice vis medicatrix nature, es decir, el poder sanador de la naturaleza. El organismo tiene una compulsión a sanar, está programado para cicatrizar y reproducir, regenerar, etcétera, ¿no? Aprovechando ese poder, si no intervienes, si no metes la pata, si no haces cosas disruptivas, entonces el cuerpo tiende a sanar solo, si bien esta eficacia declina en el tiempo por una cuestión de envejecimiento, y es el campo de la biogerontología, el otro interés mío más allá del cáncer, ¿no? Es decir, cómo hacer para sostener la capacidad curativa del cuerpo hasta bien entrado a los 90 o 100 años, ¿no? Estamos cerquita de lograr algo ya útil y aplicable. Pero el punto es, yo diría que si ya está establecido alguna clase de patología, hay que ir a gente como tú, digamos, hay que hacerlo de la mano de especialistas, profesionales, que entiendan ya
más la relojería fina, ¿no? Porque no es fácil, es un mundo bastante complejo. Parece simple, ok, comer comida humana, fantástico, pero cuando se traba la maquinaria hay que saber un poco más, por eso la audiencia tiene que entender que es siempre un profesional capacitado que se hace esto, ¿no? Pero sí, Sí, al final yo lo comparo muchísimo con un coche. Yo siempre digo que tú no le dices a tu coche cómo tiene que hacer para funcionar, para arrancar, para circular. Tú simplemente sabes que a tu coche tienes que ponerle aceite, tienes que ponerle aire a las ruedas, tienes que ponerle gasolina, tienes que poner una serie de cosas para que el coche funcione correctamente. Si tú a un coche de gasolina le echas diésel, pues al final te lo cargas. El ser humano es una máquina biológica, pero no deja de ser una máquina. Entonces, si no le damos los nutrientes que necesita para funcionar correctamente, al final se va a deteriorar. claro, claro, claro. Acá hay un problema en el medio que quizás la audiencia debería dedicarle un poquito de meditación a lo siguiente, que es que nosotros podemos sobrevivir am, con una dieta espantosa. De hecho, pero sobrevivir un tiempo limitado. Sobrevivir no es lo que queremos en el fondo. Lo que queremos no es no morirnos de inmediato por enfermedades carenciales, etcétera, o de hambre, sino queremos vivir con la plenitud suficiente todas las décadas suficientes. Pero hay un problema, que nuestro organismo declina severamente, si no hacemos lo correcto, declina severamente más allá de los 40 años, más allá del fin, 45, seguro después de los 48, una cosa así, en el fin de la etapa reproductiva, más o menos 2 años. Básicamente, como somos la única especie que vive un tiempo apreciable más allá del fin de la etapa reproductiva, ahí empezamos a cosechar los dudosos frutos, los amargos frutos de haber hecho las cosas mal todo este tiempo. O sea que nuestro cometido no es simplemente no morir de inmediato y reproducirnos a toda costa. O sea, sobrevivir y reproducir son dos mandatos biológicos, dos compulsiones biológicas, sino cómo hacer bien las cosas para en el tiempo, en las décadas, seguir teniendo salud y potencia, ¿no? Exacto. Es que mucha gente piensa que nada pasa factura. Mucha gente, a mí me lo dicen muchísimo en consulta, ¿no? Que es que yo antes hacía lo mismo y estaba bien. Claro, pero es que llevas mucho tiempo haciéndolo mal y al final, tarde o temprano, te va a pasar factura porque ha disminuido tu coenzima Q10, porque ha disminuido la hormona de crecimiento, han disminuido una serie de cosas debido a la vejez, a que estás envejeciendo, a que te estás haciendo mayor, te estás oxidando y por tanto, obviamente, si sigues haciéndolo mal, los frutos van a ser amargos. Claro, sí, sí. Lamentablemente cada vez peor. Yo he estado con asombro viendo una transición, esta transición epidemiológica, ¿no? Donde pasamos de tener esencialmente frío, hambre, infecciones y accidentes, la humanidad en su conjunto, a tener básicamente alternativas en apenas unos 200 años. La audiencia tiene que entender esto. En apenas unos 200 años, los últimos 200 años. Um, Pasó la mortalidad infantil, pasó de 40% a 0,4%. O sea, son dos órdenes de magnitud. ¿Por qué es esto? Porque resolvimos varias cuestiones de la infección, de la sanidad, de la nutrición básica, etc. Fantástico. La cuestión es cómo hacer para construir de manera racional algo que encima sea sustentable. Esto es muy, muy difícil. La humanidad tiene, parte de la conversación que tendríamos que tener es, ok, ¿a dónde va la tasa de natalidad? ¿No? Y hay una cosa ambivalente acá, la tasa de natalidad está declinando sensiblemente, estamos rumbo a una inflación demográfica, pero concretamente en los números cada vez somos más en el planeta. Se duplica la población planetaria cada 40 años, más o menos, en algunas regiones más pronto, otras más lento, pero estamos contra un... O sea, estamos con un problema que no es solo personal, egoístamente digo, bueno, que voy a poner lo mejor en mi plato. Fantástico. ¿Cómo se sostiene eso? Así que parte de la lucha que hay viene con respecto a la gente que defiende una basada en plantas. Es entendible porque esto es así, y lo que pasa es que no es clara la conversación. Lo que estamos tratando es de alcanzar un equilibrio con la naturaleza, etcétera. Por supuesto, hay muchas cosas falsas en medio de esto. La agricultura lastima un montón, la agricultura mecanizada de todo, lastima muchísimo. Es lo que yo digo, lo que más animales destruye es la agricultura, porque al Sí, final estás deforestando el espacio donde van a crecer los animales. Cuando vas en contra del ciclo de la vida,
es cuando al final rompes la cadena, toda la balanza se desequilibra y vas en contra de lo natural. O sea, lo natural al final es la caza, la pesca y la recolección en las épocas en las que la madre naturaleza quiere proveerte de tener reservas, ¿no? Cuando la madre naturaleza nos está dando frutos, pues de cara a septiembre, de cara a octubre, que necesitamos tener un poco más de grasa almacenada en nuestro organismo para poder pasar épocas de hambruna un poco más larga en las épocas de invierno, que hay pues, menos caza, menos pesca, menos comida, ¿no? Al fin y al cabo. No, antiguamente no se iba al supermercado a comprar. No, no, está clarísimo. Un poquito, eso rápidamente se descubre cuando uno participa de un experimento. La antropología experimental es muy interesante porque hemos podido encontrar cuestiones básicas en términos de hacer estudios de calorimetría y entender muchas cuestiones cuando un grupo de gente se va y replica las condiciones originales de existencia, ni siquiera en el Ártico, puede ser acá en los Pirineos, en la montaña o los Everglades, en el sur de la Florida acá, y te digo que automáticamente tú entiendes que hay cosas que son insustentables. Por ejemplo, yo en Nueva York conocí gente que eran veganos crudívoros. Eso solamente se lo puede permitir una persona rica de una urbe civilizada que tiene calefacción y qué sé yo, y se mueve en taxi y no hace y se gana el pan, se gana el alimento con escribiendo, qué sé yo, un blog, ¿no? Porque cuando sale a la intemperie y tienes que hacer un poco de trabajo físico, automáticamente entras en déficit incompatible con la existencia. O sea, es imposible, ¿no? Así que bueno, son cosas a discutir. Me da muchísima pena los animalitos. Tenemos montones de animales donde quiera que vamos. Y yo creo que es una conversación a tener, pero nuestro genoma es nuestro genoma. Ahí no hay mucha discusión con ello. Exactamente. Es lo que yo digo siempre, al final es el ciclo de la vida. Yo viví en mi propia carne, nunca mejor dicho, lo que es ser vegetariano, porque yo antes de ser carnívora era vegetariana. Acabé muy enferma, bueno, da para otro life esto. Y pude vivir en mí como al final, gracias a la bioquímica y a todo, ¿no? Cómo pude revertir todas esas enfermedades, cómo pude revertir mi situación gracias a precisamente pues, la exposición al frío, el ayuno, ejercicio de fuerza, alimentación cetogénica. O sea, es tan importante que al final te das cuenta de que por mucho que quieras a los animales, tú tienes que mirar por tu genoma, como bien has dicho, tienes que mirar un poco por tu salud. Y yo lo que sí que intento es consumir carne que tenga el sello de bienestar animal. O sea, carne que haya estado pastoreando, que haya estado con una vida digna, ¿no? Claro, sí, en el medio hay una cosa, un compromiso en el medio que puede ser ovo lácteo vegetariano, una cosa así, donde, bueno, los huevitos se pueden obtener de manera sistemática, sin maltrato ninguno y sin sufrimiento, y la leche también, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, es ya una cuestión ya personal, pero en términos estrictamente fisiológicos, hay que entender que digamos, una alimentación que es mayoritariamente glucogénica, y que encima no se detiene nunca, va directo al desastre. Es imposible no entenderlo. La correlación entre la hiperglucemia, vamos a decirlo primero, claro, la correlación matemática entre la diabetes y el cáncer siempre fue muy alta, en términos estadísticos, tú lo ves, es 0,60 y pico. Pero cuando tú reconsideras, ok, ¿a qué estoy llamando diabetes? Y cuando reconsideras este término que nosotros hemos propuesto a la comunidad, que es hiperglucosis, para que el público entienda, hemos pendulado durante millones de años entre la cetosis y la glucosis, es normal, o sea, un predominio de un combustible, que es la glucosa, cuando puedo comer grandes cantidades, aunque no coma glucosa, que coma proteínas y grasas, el hígado, cuando entra tanta comida y estoy en estado anabólico, con un balance positivo de nitrógeno y con una dieta hipercalórica que me toca, entonces el hígado puede fabricar también glucosa, la glucemia sube de todas maneras. Algunos aminoácidos, de hecho, son glucogénicos, como la alanina, y ciertamente insulinogénicos. Bueno, eso hay que entenderlo. Pero después, cuando tocan las vacas flacas, y eso siempre nos pasó, había hambrunas estacionales, entonces el combustible predominante pasa a ser el beta-hidroxibutirato y el péndulo va hacia la cetosis.
Hemos pendulado entre la cetosis y la glucosis por eones, por eras fisiológicas, ¿no? Eras geológicas, quiero decir. Bueno, fantástico. Volviendo a esto, si yo nunca salgo de la glucosis, nunca ceso de comer, incluso la mejor de las dietas termina rompiendo los puertos celulares a los que va la glucosa, que son los receptores insulínicos, y se produce la hiperglucosis. Cuando tú redefines, fíjate esto que interesante, cuando estadísticamente redefines el concepto, el valor de corte de hiperglucemia, y le dices cualquier glucemia por encima de 80, cualquier glucemia matutina por encima de 80, ya es una forma de diabetes, de resistencia insulínica, la correlación con el cáncer sube a 0,9. O sea, casi se diría que es carcinogénica la hiperglucosis. Es causativa, es una relación causativa, no una correlación. Con lo cual eso explica muchas cosas y esta es la razón por la que fuimos a estudiar a los esquimales, a las pocas familias que aún vivían off the land, como dicen ellos, de la tierra, de lo que la tierra da, que es animales. El Ártico, para que tu audiencia entienda, el Ártico genuino es por encima de una cierta línea geográfica que se llama the tree line, la línea de los árboles. Por encima de ahí no crecen los árboles. Entonces el Ártico es por encima de la línea de los árboles. Bueno, ahí no hay vegetales para comer. Esos grupos vivieron 42.000 años comiendo solo animalitos. O sea que se puede hacer y ellos aprecian el ciclo de la vida. Yo tengo unas esculturas que ellos me han hecho, los esquimales, de un oso y una foca que están como peleando por la vida y ellos están en ese círculo. Decimos, ay, pobre la foquita. Sí, la foquita asesina muchos peces por día, que a su vez los peces asesinan al krill y el krill come plancton y entonces es el ciclo de la vida, como tú lo dijiste, ¿no? Lo hablamos antes, claro, el ciclo de la vida. Al final, cuando rompes ese ciclo es cuando todo va mal. Claro, sí, yo me pregunto también, esto es una cosa por influencia de mi maestro, ¿a quién damos de comer nosotros? Entonces tenemos la ilusión de que estamos en la parte de arriba del food chain, de la cadena alimentaria, pero eso es porque solo estamos mirando el planeta Tierra. Esto es completamente esotérica, esta idea, la ciencia occidental recién empieza a lidiar con estas cuestiones, desde la ecología, desde la física cuántica, etcétera. Pero nosotros entregamos también una energía en el proceso cósmico planetario, entonces estamos sirviendo de comida también a otras entidades, es decir, hay un equilibrio, la gente no debe temer esto, lo que sí no se justifica es la crueldad innecesaria, esto es una estupidez. No, por supuesto. Pero bueno, es un tema. Sí. Una de las cosas que nos han preguntado por aquí, que me ha parecido una pregunta bastante interesante, es cómo podemos conciliar una alimentación saludable como la que estamos hablando, como la alimentación cetogénica y los ayunos y tal, con la vida social. ¿Es posible combinar Sí, ambos claro. mundos? Bueno, hay que ver una cosa. Hay el extremo polar de esto, es una polarización. En ese espectro de socialización, yo voy a poner a los monjes de clausura en el extremo derecho, que no tienen ninguna vida social, y a las estrellas de rock en el extremo izquierdo del abanico. Es decir, solo tienen vida social. Y después, por supuesto, parten pronto las estrellas de rock. Viven rápido y corto. Excepto algunos casos particulares como, qué sé yo, Mick Jagger. Pero el punto es, en términos estrictamente metabólicos, hay una correlación, esto es una de las leyes primeras biogerontológicas, que la tasa metabólica basal es inversamente proporcional a la longevidad de la existencia. Esto está determinado por la tasa metabólica en todas las especies. Si baja la tasa metabólica, se prolonga la vida de esa especie y así. Esto usualmente no sucede, los animalitos tienen la vida que tienen, automáticamente alcanzan el maximum lifespan, o sea, la longevidad máxima que su especie tiene, más o menos una variabilidad, y si haces intervenciones experimentales de restricción calórica severa, puedes prolongar la vida, y en los humanos pasa otro tanto. La respuesta más educada que puedo dar a esta pregunta de la socialización es, ¿cuáles son tus prioridades? Esta máquina tiene un manual del usuario. Entonces tú puedes usar la máquina a despecho de su diseño y vivirás contento y poco, o puedes usar la máquina congruentemente con su diseño y vas a vivir muchísimo y aburrido. En el medio está ¿no? Es decir, yo considero que lo que yo quisiera, una solución de compromiso es socializo en ciertos momentos, ¿ok? Socializo en ciertos momentos donde me junto con personas
que vibran como yo, con lo cual podemos ayunar juntos, podemos hacer muchas cosas juntos sin privaciones, y después, bueno, como Bairán y Ramadán, ¿no? Tengo momentos de festín y momentos de ascesis, ¿no? Estoy en un momento ascético o en momento, qué sé yo, de holgorio, y nada, sopesar todo esto pensando, ahí sí, en cuál es mi propósito fundamental. Esto es una cuestión, una pregunta importante, ¿verdad? Plantea una cuestión ontológica, que es, ¿para qué estoy acá? Quiero vivir, que yo quiero esta herramienta, cuál es el uso que le voy a dar a la herramienta. Si es solo... Un cuerpo. Sorry, te interrumpí. ¿Cómo? Ah, digo, solo tenemos un cuerpo al final. Bueno, puede ser que haya más de un cuerpo sutil, pero bueno, es una cuestión que va para discutir aquí en algo. Cuerpo Pero más sutil. a ver, al final se puede conciliar, o sea, yo siempre digo que hay opciones. Yo lo que sí digo mucho a mis seguidores es que yo a veces no digo lo que quieren oír. Yo siempre les voy a decir, intentar explicar la verdad de lo que hay para que al menos tomen las decisiones siendo consecuentes con lo que están haciendo. Porque al final no es lo mismo hacer algo a ciegas que hacer algo sabiendo cómo te va a repercutir, y cuando tú ya sabes cómo te repercuten las cosas, para bien o para mal, ya decides tu camino, yo creo que de una mejor manera. O al menos Sí, sí. sabiendo las consecuencias que puede tener. Sí, claramente, has dicho muy bien, la cuestión de la conciencia es fundamental, que por cierto, nada que ver con la bioquímica aplicada y la nutrición, pero lo que en este momento requiere nuestra humanidad es conciencia, porque lo que está pasando es la acción mecánica automática es un severo problema, que por cierto, eh, pobre gente que venía para otra cosa, pero por cierto, esto plantea una amenaza existencial para la especie humana. La inconsciencia plantea una amenaza existencial, porque va Sí. derecho a, bueno, la incomprensión, la falta de diálogo, las guerras y otras muchas cosas. Pero ¿cómo se empieza? Se empieza por uno, que me siento y hago una verdadera revisión crítica de mis acciones, la nutrición siendo una de ellas, cómo vivo en congruencia con mi organismo y para qué propósito. Porque claro, si yo te escucho hablar de baños fríos, de ejercicio, que yo digo, es un espanto, gracias, check, me voy. Yo quiero pasar la vida, disfrutar, que me entiendes. Entonces, ¿por qué alguien como tú voluntariamente se expondría a estas privaciones como el ayuno, la crioterapia, la sauna, el ejercicio? ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque tienes un propósito que va más allá de los sensores, un propósito personal, que tienes una diferencia de solamente gozar, al placer más bajo, ¿no? Entonces acá hay una cuestión importante, ¿no? Que tiene que ver con esto ontológico. Es a largo plazo, o sea, a lo mejor no es placer cuando me pego una ducha de agua fría y digo, ostras, qué frío. O no es placer cuando veo que yo, por ejemplo, mi comida favorita cuando yo no era keto, eran los macarrones gratinados. Yo me volvía loca. O sea, me encanta la pasta. Yo era adicta a la pasta. Para mí, al principio no era placer cuando yo veía a comensales que había conmigo comiendo macarrones o comiendo algo que a mí me gustaba. Pero para mí ahora es una satisfacción enorme no necesitarlo, no echarlo de menos, ver cómo ha cambiado mi cuerpo, cómo ha cambiado mi energía, mi día a día al final. Entonces, eso también es muy gratificante, muy satisfactorio, y no creo que sea aburrido tener una vida longeva que poder disfrutar. Al final, cuando estás sano, puedes permitirte trabajar, puedes permitirte viajar, puedes permitirte subir a la cima de una montaña, puedes permitirte hacer lo que quieras porque tienes una salud que acompañe todo eso. Porque cuando tu salud la pierdes, y eso solo lo sabe la gente que realmente la hemos perdido, cuando tu salud la pierdes y ves una película y ves a una chica o un chico correr y dices tú, y no se cansan, ¿cómo son capaces de correr? O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, cosas tan básicas, ¿no? ¿Cómo esa persona puede? Y lo ves y dices, yo no puedo. Y Mm. luego cuando recuperas el poder hacer esas cosas en tu día a día, cosas tan sencillas como poder correr, como poder trabajar, como poder bailar. O sea, es tan importante eso que al final yo pienso que es divertido poder disfrutar de la vida. No, no, ni hablar. Nosotros solemos conversar en el círculo interno nuestro de planificarse, quizás la audiencia lo puede hacer, agarrar un papel y decir, pero ¿cuáles son las 6 recompensas que me voy a dar que no son comestibles? Busquen, ok, cómo darme recompensas no comestibles.
me sostiene en el tiempo, ¿no? Pero, y la gente dice, pero ¿cómo? ¿No te gusta disfrutar y pasarla bien y comer? Me encanta, pero además quiero estar numerosas décadas porque ya sé lo suficiente como para entender que si automáticamente solo vivo una vida epicúrea, ¿no? Una vida hedonista, esa vida va a ser corta, sabrosa y corta, sabrosa más o Total. menos. Yo he estado muchas veces, muchas cientos de veces en el último lecho de las personas. He acompañado con mi esposa cientos y cientos de personas en su despegar, personas enfermas. Esto es una cuestión que no tiene que ver con el trabajo científico, sino con básicamente un apoyo humano, ¿no? Tanatológico, si se quiere. Y te digo que la cantidad de vidas cegadas vidas totalmente inocentes, gente preciosa y gente no tanto, pero también prematuramente. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Por una falta de información correcta o por una falta de disciplina interior. No hemos prestado atención y nos vamos 30 años antes de lo que deberíamos. Es un horror. Eso no debería suceder. Es antinatural. Correcto. Sí, sí, es totalmente antinatural. O sea, al final eh, sí que estamos alargando la vida gracias a la medicina, pero ¿con qué calidad de vida? O sea, Ajá. es que al final yo prefiero vivir 80 años sana, fuerte, sin enfermedades, que vivir 80 años en que los últimos 10, 15 o 20 tengan que estar tomando pastillas, tengan que estar tomando medicación de todo tipo porque me están saliendo un montón de patologías y al final la gente lo ha normalizado. Es que es por la edad. No, señora, no es por la edad, es porque usted ha tenido una mala alimentación, una mala conducta durante toda su vida, durante 40, 50, 60 años y al final le ha pasado factura. Y Bueno, al claro. final, Y es reciente, ¿sabes? Hasta hace muy poquito, yo cuando me empecé a interesar ya sistemáticamente en estas cosas, fue una decisión consciente, fue una discusión familiar, etcétera. Yo tenía, qué sé yo, fue en el año 1990, una cosa así, 89, 90, ¿no? Pero yo antes de 1984 había hecho, había formalizado mi interés por la medicina, la bioquímica, la fisiología. Quería ser fisiólogo, incluso iba, qué sé yo, me apunté en cosas de la universidad, cursos superiores, la Universidad de La Habana, la biología, la medicina misma, etcétera. 1984. Pero en esa época, todavía sea 1991, 92, cuando tú decías en círculos académicos que te interesaba a ver si podemos hackear esta cuestión de la longevidad, te miraban y se reían, pero eso es una estupidez. O sea, no era considerada una patología el envejecimiento, ni era considerada la biogerontología merecedora de ninguna atención. De hecho, lo que existía era la gerontología, que era el estudio de los efectos canónicos del envejecimiento, la descripción del envejecimiento, horrible asignatura, y la geriatría, que era la disciplina de los cuidados terminales. Gerontología y geriatría. Y en el medio después se produjo algo que es que aparecía la posibilidad de, como tú dices, ver, no, este proceso es una patología, el envejecimiento es una enfermedad, hay que tratarlo como tal, hay que evitar salir de esta patología. Bueno, y hay muchas cosas para hacer esto. La voz que describe esto, que tú has dicho, okay, ¿cómo puedo...? Hay una declinación que todo el mundo sabe de la vitalidad, y esto en nuestra disciplina biogerontológica se llama la cuadratura de la curva, es decir, tirar hacer las intervenciones suficientes para tirar de esa curva de deterioro a la juventud sería. Prolongar no prolongar, cuando la gente escucha longevidad es pareciera ser que vivo más años en el geriátrico. No. Estamos hablando de subir tanto la vitalidad que eso básicamente prolonga la juventud y eso más, a su vez nos hace vivir más años. Pero ciertamente hay que estar bien, ¿no? Estar pleno. sí, yo de hecho, si pudiera elegir, hay mucha gente que dice, es que yo quiero vivir disfrutando, ¿no? Esa vida de rockero, ¿no? De vivir poco, pero intenso y divertido. Yo prefiero hacer eso en la última etapa de mi vida, cuando, cuando ya no pueda pasar factura, no sé si me explico. Totalmente, sí. Es interesante, esto es una cuestión filosófica también, y por supuesto nos vamos a dividir los seres humanos en por lo menos 7 grandes clases diferentes, ¿no? Con filosofías, todo, por lo menos 7 grandes clases, pero yo pienso que todos podríamos coincidir en algo, que si nosotros tenemos claro nuestro propósito
Entonces ahí aparece un eje ético que es, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo me comporto de acuerdo con esta decisión que he tomado? Ok, mi vida se la voy a dedicar a esto, por ejemplo, a mis nietos, o a mi disciplina, o al arte, o a lo que fuera, a hacer un mundo mejor, o lo que fuera, al cultivo, al encontrar a Dios, lo que sea que cada uno ve que es su vida. Um, Incluyendo la persona epicúrea que dice, mi vida la voy a dedicar a gozar, a la gozadera, fantástico. Automáticamente aparece un eje que es cómo cuidas de la herramienta, porque en este plano, lo primero que tienes que saber cuáles son las leyes de este plano, que se cumple inexorablemente. Una de esas leyes es la entropía. ¿Okay? Me refiero a la ley de la termodinámica, pero hay una entropía biológica y el cuerpo, si no lo tratas bien, como tú hablabas del auto, ¿no? Si le pones la gasolina equivocada, si no lo hidratas al cuerpo, al auto, si no le pones, que si los filtros, que si yo no sé nada de automotriz, perdón, ¿no? De mecánica, pero Yo soy lo hay cosas, básico de auto. me han dicho que si no les pones ciertas cosas al auto se descachimba todo. Por supuesto que es así. Así que para ya circular sobre esta idea es cualquiera que sea nuestra decisión fundamental, ontológica, de a qué nos vamos a dedicar, el cuerpo tiene que ser, digamos, cuidado. El manual del usuario de esta máquina biológica tiene que estar ahí sobre el escritorio o vamos a pasarla mal pronto, ¿no? Efectivamente. Tengo por aquí unas preguntitas. ¿Quieres que lea alguna antes de...? A ver, déjame un segundín. Una pregunta, no la entiendo muy bien. Dice, ¿y si solo nos alimentamos a base de suplementos para nutrirse y sopas para no dañar el estómago? Es una buena idea. Hemos meditado al respecto. O sea, el origen de esta observación es de un médico extraordinario, ya fallecido, que fue el médico de la misión Biosfera 2. En el documental, como viste, estuvimos ahí varias veces en Biosphere 2, ese centro increíble de cúpulas blancas así, en el medio del desierto en Estados Unidos. Y este hombre se llama Roy Walford, fue el que definió esta idea de hacer el menor aporte calórico indispensable con el mayor aporte de micronutrientes. Y a esto le llamó CRON, C-R-O-N, Caloric Restriction with Optimal Nutrition. Es decir, restricción calórica con nutrición óptima. Quiere decir que esta es una manera, lo que pasa es que es una manera que ha probado no ser aplicable en humanos. Cuando tú constantemente te matas de hambre y estás en restricción calórica crónica, y hace falta como un 30 y pico, 40% de restricción calórica, vitalicia toda tu vida. Todo el organismo al final. Sí, y la gente se sale de ahí, ¿sabes? La gente no quiere eso. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay una manera, ciertamente los micronutrientes tienen que estar o declinaremos precipitosamente, pero hay una cuestión que se puede hacer, que lo que encontramos y uno de los aportes que hemos hecho con mi laboratorio en este sentido es, ok, ciertas pausas profundas, no de restricción, sino de supresión calórica, le hace ayuno profundo, 3.0, producen el mismo efecto, sin vivir pasando hambre, débil, con frío, con hipotiroidismo, sin libido, produce el mismo efecto regenerativo a nivel celular que una quita calórica del 30 y pico, 40% de manera crónica. Entonces, pequeños pequeños periodos de ayuno profundo, absoluto, parecieran dar esta pausa regenerativa. Pero el truco ahí está, es a qué dieta vuelvo cuando termina mi ayuno. Ayuno me refiero a ayunos serios de 3 a 7 días, ¿no? Esto no es para todo el ayuno tiene sus contraindicaciones absolutas. El embarazo, por ejemplo, es una de ellas, ciertos problemas en particular. Ciertamente no debe ayunar nadie que no haya terminado de formarse. Esto no es para adolescentes, niños, ni mucho menos. Y hay otras circunstancias que hay que estudiar siempre de la mano de un profesional como tú. Pero ciertamente hay un modo, es una buena idea, no sé quién hizo la pregunta, es una buena idea de, al menos en teoría, hacer la menor cantidad de calorías posibles, entendiendo que si no tenemos un monto si no ingresa cierta cantidad de sustancias con potencial energético, nos morimos, o sea, nos desaparecemos, ¿no? Eso es una cuestión termodinámica, pero, o sea, las calorías mínimas indispensables y los micronutrientes más altos tolerables. Eso es una buena idea, siempre y cuando la distribución sea como dije, ¿no? Por aquí preguntan, ¿es cierto que algunos aminoácidos como la glutamina son combustible para las células cancerosas? Perdón. Sí, lo son. De hecho, ahí es muy interesante, muy buena pregunta.
no solo de glucosa viven los tumores, sino de toda glutamina que emane del proceso del turnover proteico, ¿no? Lo estoy diciendo bíblicamente para que se entienda que esto es una cosa irrevocable. Por eso hay varias cosas para hacer. Nos queda muy grande esta conversación de hoy, hablar del cáncer, es infinitamente complejo, pero ciertamente hay una oportunidad terapéutica que nosotros explotamos en los últimos 20 y pico de años. Nos dedicamos precisamente a explorar estas avenidas de un abordaje estrictamente metabólico al tratamiento de los tumores sólidos. Pero sí, ciertamente, de todas maneras, no teman, la glutamina que se toma por boca queda, 90 y pico por ciento queda en el intestino, se queda en el recubrimiento, en los enterocitos, ¿no? Que viven directamente de esa glutamina. Y esto repara mucho a las personas que tienen caquexia, que han pasado grandes disbiosis, que están convalecientes de enfermedades serias, de operaciones, así que ayuda. Pero sí, ciertamente no basta con sacarle, digamos, no es una terapia oncológica suprimir los azúcares, no hagan eso. Si tienen un problema como este no es el espacio para saber de esto. Nosotros hemos publicado muchísimas cosas súper serias, complejas, y la ciencia en los últimos 13 años ha crecido así vertiginosamente respecto de esto. Pero sí, hay que hacer más cosas que solamente no comer azúcares, ¿no? O carbohidratos para el tratamiento del cáncer, ¿no? Sí, estoy Ciertamente. de acuerdo. Por aquí nos hablan enfermedad neurogenerativa, perdón, sensitiva motriz axonal. ¿Se puede revertir o al menos mejorar la calidad de vida? Sí, sí, absolutamente. Es interesante esa perspectiva. Hay que saber lo suficiente y en este caso, fíjense, presten atención un minutico, porque ahora veo que están posteando y cosas. Ahora, paren un minutico de esto, porque tienen que entender este criterio que es el siguiente. En términos de aporte micronutricional, la visión convencional ha sido básicamente que las vitaminas vienen de la verdulería y que si uno come una dieta balanceada, whatever that means, no necesita más vitaminas que esa. Esto es un error profundo, conceptual, que hemos Sí. arrastrado durante décadas. Una cosa es que yo tenga la suficiente cantidad de vitaminas y oligoelementos para no morir de una enfermedad carencial. Y la otra cosa es que tenga la suficiente cantidad para prosperar y regenerar, por ejemplo, las neuronas u otras cosas. Entonces, hay dos criterios. Uno es en términos micronutricionales, ¿no? No los macros, micro. ¿Cuál es la cantidad mínima indispensable de selenio o de vitamina B1 o de vitamina B3 o de vitamina D por debajo de la cual me muero muerto, clac, ¿ok? Esto están descritas, muy bien descritas, las enfermedades carenciales clásicas, que son todas fatales, ¿eh? Y la otra cosa es que me alcance para regenerarme y para seguir, incluso en particular más allá de los 40 años, para realmente seguir en este planeta con plenitud de facultades. Entonces, en este caso hay que usar dosis metanutricionales, presten atención, metanutricionales de estas mismas moléculas. Son las mismas moléculas de siempre, que con el curso de los millones de años de evolución pudimos, nuestro cuerpo entiende, ¿no? Que si todas las células, todas, fíjense esto, del organismo tienen receptores BDR. En el núcleo de cada una de nuestras células hay receptores para la vitamina D, todas. ¿Por qué demonios será? ¿No será que es brutalmente importante? Bueno, entonces por eso, y la noción clásica en el caso de la vitamina D es que entre 15 y 30 estábamos bien. No, es 60-90. O sea, nos estábamos equivocando por un factor de 4 u 8. ¿Eh? Así que bueno, conveniendo esto, la pregunta de la neuroregeneración es posible, pero hay que usar dosis metanutricionales de estas sustancias, incluso que aventajan por 2 órdenes de magnitud, 2 ceros a la derecha, la dosis diaria recomendada. En el caso de la tiamina, por ejemplo, vitamina B1, las dosis terapéuticas están en el orden de los 100 a 900 miligramos, cuando en realidad la DDR es de 5 miligramos por día o de 2 miligramos por día. ¿Okay? Así que busquen, es una buena noticia, sí se puede, con nutrición aplicada de alto nivel se puede regenerar, pero busquen, nosotros lo hemos hecho cientos y cientos y cientos de veces con polineuropatías que venían de la quimioterapia, de otras múltiples cosas, envenenamientos, electrocución, etcétera, y se puede regenerar los nervios, incluso enfermedades como ELA y otras cosas, pero hay que hacerlo de la mano de alguien que sepa muy bien, de un conocimiento formidable, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ernesto, bueno, me gustaría proponerte otro live en algún momento que puedas para profundizar quizá para el tema del cáncer, que creo que es algo que preocupa a muchísima gente,
Desgraciadamente todos tenemos algún amigo, algún familiar que lo padece o lo ha padecido. O sea, es algo que está a la orden del día. Creo que es algo que puede resultar muy interesante. Y sí me gustaría pedirte antes de despedirnos, por favor, que des una recomendación a todas las personas que nos están viendo de cómo pueden empezar a mejorar un poco su salud, ¿no? A nivel general. O sea, ¿qué primer consejo darías a una persona que quiere empezar a tomar las riendas del carro de su salud? La primera, uy, perdón, una alarma. Ah, wow. Bueno, la primera cosa es saber lo suficiente. He aquí porque el problema que yo veo es el siguiente. Las personas en un espacio como este captan algo que entienden que es útil y las personas que estamos conversando validamos algo, por ejemplo, acabo de hablar de la tiamina o de lo que fuere, ¿no? Y la persona dice, fantástico, esto lo voy a hacer, o el yodo, whatever. Y automáticamente en el tiempo es inexorablemente va a encontrar una opinión contraria, o por lo menos olvidar de ello. Entonces lo que hace falta es entender que la información está, no toda la información tiene el mismo peso y que lo mejor que uno puede hacer es aumentar la anchura y profundidad de su conocimiento para poder hacer frente a una cuestión epistemológica fundamental. ¿Quién demonios tiene la razón? Un influencer me dice esto, otro me dice lo contrario. De hecho, hay médicos que están peleando entre sí, científicos como yo que están peleados contra otros, peleados en el sentido académico, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la razón? Esta es una pregunta muy importante. Hay una disciplina científica que se llama epistemología, que es la disciplina del conocimiento que estudia al conocimiento. Es la ciencia de la ciencia. Bueno, en este sentido, mi recomendación en este caso no es que hagan una cosa, sino que hagan, perdón, que tomen tal sustancia o tal cosa, sino que ayunen. No, no, no. Es que estudien lo suficiente y que vayan a profundidad para tener un conocimiento suficientemente amplio y robusto para entender realmente cómo aplicar estas cuestiones sistemáticamente para sí mismos y para su familia en las próximas décadas, ¿no? Está en nuestro blog, si ustedes quieren, ernestoprietogratacos.com, el blog nuestro está en la página. Tiene montones de entradas y estamos escribiendo sin cesar al respecto de esto. Y es importante el ethos mismo de esta plataforma nuestra, ya sabes, es Science to the People, esto tiene que ser parte de la humanidad. Hemos sufrido durante siglos para obtener, gente ha muerto tratando de encontrar este conocimiento, literalmente, hay gente que ha ardido en la hoguera por sostener una idea diferente de la ciencia. Bueno, así que hace falta que todos lo disfrutemos, ¿no? A estudiarlo más, esa es mi recomendación, a saber más. Me parece una súper recomendación. O sea, de verdad que yo creo que es la mejor que puedes dar porque al final el conocimiento es poder y cuando conocemos algo sabemos cómo actuar en todo lo demás. O sea, me Claro. parece fantástico, Ernesto, de verdad, como todo lo que haces. Bueno, no te robo más tiempo, que sé que estás muy liado, que no tienes mucho tiempo. Te agradezco de verdad infinito este ratito que has compartido con todos nosotros. Gusto, un gusto. Es la razón misma de que hacemos lo que hacemos, porque en definitiva, si yo no salimos de la torre de marfil, que es muy necesaria, ¿para qué sirve el conocimiento si no es para la especie humana, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas. Así que un gusto estar aquí. ¿Eh? Nos vemos pronto. Muchas gracias, Ernesto. Espero verte pronto. Un abrazo y un beso muy grande. Chao, chao, Hasta la... saludos. Gracias a todos por estar aquí. Chao, muchas gracias.